Shalom para todos, Jadrín. Parashá Baikra. Baikra traduce y llamo al español. Estos son los temas. Entonces, las ofrendas de holocausto que vemos en Baikra del versículo 1 al 17, las ofrendas de Minjá a continuación, las ofrendas Shelamí, las ofrendas Hatat, así rápidamente. Entonces, las ofrendas Olá son las ofrendas consumidas totalmente en el altar. O sea, eran ofrendas que se llevaban al fuego y ahí se consumían totalmente, no quedaba sino cenizas. Las ofrendas de harina, que eran ofrendas normalmente cuando la gente no tenía acceso económico a comprar un animal, entonces podía llevar una ofrenda de harina y era presentada también en el templo, en el altar. Una de ellas, las ofrendas Shelamín, que son las ofrendas de paz, que son las ofrendas que al final de los tiempos, cuando esté construido el tercer templo, son las que seguirán ofrendándose. Estas ofrendas de paz son ofrendas de agradecimiento al Eterno. Las ofrendas Hatat, que son las ofrendas por el pecado. Luego siguen las ofrendas Olé de Ioret, ofrendas de origen variable, y las ofrendas Asham. Pregunta que se nos hace a Barbanel es: ¿cuál es la finalidad de los sacrificios? ¿Por qué Dios había ordenado este tipo de rituales que aparentan ser costumbres paganas? Nuestra parashá del día de hoy comienza diciendo: y llamó a Moshe desde la tienda de encuentro y le habló diciendo. La parashá Baikra, si ustedes se dan cuenta, la Aleph en Baikra es más pequeña. Este detalle aparece en algunas versiones. En la Torá Emet aparece la Aleph más pequeña en Baikra. ¿Por qué es importante tener una Torá? Porque de la versión cristiana, bueno, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, etcétera, la Biblia de las Américas, etcétera, todas las versiones tienen unas traducciones que no son muy buenas. Las traducciones que hacen los judíos son traducciones que contemplan una mejor traducción al español, pero también tienen en cuenta las variantes que pueda tener un versículo para no dar malas interpretaciones. Además, que las versiones cristianas o católicas al español están fuertemente influenciadas por las teologías católicas que se impusieron, como la teología del reemplazo, etcétera, etcétera. Entonces, donde dice la comunidad de Israel, entonces le ponen la iglesia, etcétera. De acuerdo como piense aquel que va a traducir, así mismo va a traducir, y no de acuerdo a lo que dice realmente el texto en su parte original. ¿Para qué yo quiero saber? A mí de qué me sirve como lector que la Aleph, que es esta que estoy señalando acá, sea más pequeña, porque de ahí se desprenden muchas enseñanzas. Esto tiene que ver, explican entre muchas enseñanzas, con la humildad de Moshe, Baikra, y esa Aleph está refiriéndose a que Moshe, que en otros versículos de la Torá también se nos dice que era un hombre muy humilde, muy modesto. A él se le dio la orden de dirigir el pueblo de Israel, y el Señor aquí le dice a él: para poder guardar los mandatos que tienen que ver con las ofrendas, el requisito inicial para todo, el prerequisito, es tener humildad. Si no hay humildad, toda ofrenda que se lleve ya va a ir contaminada. Y lo vamos a ver a continuación. Un resumen acá: el libro de Bereshit hemos recorrido Bereshit, Shemot, y ahora entramos a Baikra este año. El libro de Bereshit nos está hablando el Señor acerca de la creación del mundo. Dice al comienzo entonces que haya luz en Bereshit 1:3, y luego el libro de Shemot, de Éxodo, dice el pueblo judío salió. Ese es el libro donde el pueblo judío sale de la esclavitud. Por eso salió de la oscuridad a la luz. Y por eso en el versículo que sigue de Bereshit dice: y hubo luz. Y el Señor en Baikra vio que la luz era buena. Bereshit 1:4. Baikra está lleno de leyes, y esas leyes son buenas, no son leyes
puestas para amargarle la vida a la gente, como porque no tenían que hacer en el desierto, les vamos a poner esas leyes, no, de ninguna manera. Las leyes que están en Levítico son leyes de una profundidad muy amplia, muy honda. Y no solamente es llevar un animal a que lo sacrifican, sino todo lo que implica el llevarlo y todo el mensaje que hay implícito detrás de todo el proceso de preparación, el proceso de sacrificio, el proceso de desmembrado del animal, el proceso de cómo se coloca en el altar, el orden en que se colocan las partes del animal en el altar, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene unas enseñanzas, cada una de esas cosas tiene unas enseñanzas muy profundas. Entonces, de modo que no era solamente llevar un animal y ya, sino que cuando estamos leyendo nosotros nos estamos dando cuenta de una cantidad de detalles que tienen la razón de ser. Lo básico lo vamos a ir a aprender. Luego sigue el libro de Números en hebreo de Midbar, donde tiene que ver con el versículo de Bereshit 1:4, el Señor separó la luz de la oscuridad. En Midbar, ¿qué es lo que sucede? Que separa a los que salieron de Egipto con los que entraron a la tierra prometida. Por último está el libro de Devarim, que es Deuteronomio, y en el versículo a continuación que estábamos leyendo, dice, el Señor llamó a la luz y la asignó al día, Bereshit 1:4. Devarim es también un libro que está lleno de leyes. Si tienen ustedes en cuenta, Devarim o Deuteronomio es un libro, se le llama recuento, es un resumen, es un recuento, es una repetición de la Torá que está enseñada en los 4 primeros libros. Esto como a modo de introducción. Esta es un cuadro con las diferentes tipos de sacrificios voluntarios, las ofrendas voluntarias que se llevaban al templo, que es bueno que los que lo tengan, donde se nos enseña el nombre del holocausto, los holocaustos que vemos en esta aparición, holocaustos olá, o sea, el holocausto que es del todo quemado en el altar, la ofrenda de cereal, que son las ofrendas mijá, son oblaciones, de obleas, precisamente el nombre, el holocausto o de ahí las dos diferentes situaciones en las que se llevaba holocausto o ¿De qué se traía ese holocausto o De bovinos, de ovejas como macho cabrío y de ave, para aquel que no tenía cómo comprar un bovino. Y el holocausto que tenemos acá es también de bovinos, pero acá en estos versículos me está diciendo de oveja o de cabra. El faenado con qué se hacía, con cuchillo, el de la ave con una uña del dedo gordo el sacerdote, el Cohen que hacía los sacrificios, tenía la uña larga, fuerte y afilada para sacrificar al ave. La ofrenda de cereal minja que se pone la quemizá en un recipiente y se lleva a la esquina suroeste del altar. Se recogía en el sacrificio oral la sangre en un recipiente y se salpicaba las esquinas noreste y suroeste del altar. Por eso dice, y se rociara alrededor, no quiere decir que le echaban sangre a todo alrededor, sino en esas esquinas tocaban un poquito de sangre y ya con eso se cumplía. ¿Qué se come de ahí? Nada, porque del sacrificio olá no quedaba nada. De la ofrenda del cereal minjá pequeña iba para el altar, se quemaba toda, y el resto de lo que llevaba la persona para ofrendar era que se lo comieran los sacerdotes. El holocausto olá que se comía de la parte que se dejaba para los sacerdotes, el muslo derecho y el pecho, esto lo seguiremos mirando posteriormente. Bien, la parashá Vaikra la Torá que comienza enumerando los sacrificios y la misión de los sacerdotes, sobre lo cual nos hemos detenido repetidas veces en el pasado. A pesar de que los sacrificios son un principio general entre los pueblos de la tierra, en el judaísmo conservan su carácter peculiar y su espiritualidad. Es decir, hacer sacrificios para ellos en esa época era lo normal, no era ninguna excepción. Eso no fue un invento del pueblo de Israel, eso no fue un invento en la Torá. Los sacrificios se hacían en los diferentes pueblos, pero la diferencia radicaba en el carácter peculiar del sacrificio que hacían los israelíes, el nivel de espiritualidad y de santidad que exigían estos sacrificios y el lugar donde se hacían los sacrificios. Para los demás pueblos hacían sacrificios donde fuera, no había problema. Para el pueblo de Israel los sacrificios para
para Hashem eran única y exclusivamente en Jerusalén, en el altar del templo. Para los demás pueblos le ofrendaban a sus dioses que no tienen valor, pero le ofrendaban a esos dioses. Pero hay un tema, y es que los profetas, estamos hablando por ejemplo de Isaías, Jeremías, etcétera, en repetidas veces se enseñan pues algunos versículos que veremos hoy, como hay algunas protestas de parte de los profetas con respecto a los sacrificios que se hacen. ¿Cuál es entonces la esencia? El sacrificio o la actitud con la cual se lleva el sacrificio. Una de las principales peculiaridades de los sacrificios, de los korbanot, es que no corresponden a Mesit, sino a Shogeg. Mesit es el pecador intencional. Mesit, no robarás y roba a conciencia, ese es un Mesit. Y hay otro tipo de pecador que es el pecador involuntario, que es el Shogeg. Pequé involuntariamente, por ejemplo, comí leudado en los días de Pesaj. Entonces, lo hice involuntariamente, se me olvidó. Para ello es que al comienzo llega y dice el versículo, aquel pecador que sea involuntario llevará X y X y X ofrendas al altar. Y teniendo en cuenta este detalle, entonces, ¿cuál es el espíritu con el que se debería llevar la ofrenda? Y además de eso, ¿para qué Dios ordenó que se llevaran ofrendas? ¿No era mejor, por ejemplo, haber ordenado reunirnos todos y de pronto cantar salmos o cosas por el estilo? ¿Para qué eran necesarias las ofrendas? ¿Por qué tanto detenerse en los detalles de las ofrendas, etcétera? Este es un precepto que posee un objetivo por sí mismo. ¿O es que era una costumbre primitiva que fue tolerada por la Torá? Fue por costumbre y ya todos los pueblos sacrificaban y ellos toda la vida vieron eso y entonces Dios les permitió que hicieran ofrendas, o fue porque realmente Dios quería que ellos hicieran ofrendas en el altar. Lo primero que nos menciona la Torá será acerca de los sacrificios, de los corbanos que debían hacerse en el tabernáculo. Luego de que nos relata acerca de las ofrendas, la Torá concluye con 3 versículos que nos hablan de los 3 objetivos del santuario. El primer objetivo del santuario dice, me reuniré allí con ustedes. Fíjense bien que cuando se entrega la Torá en el monte Sinaí, los versículos que ustedes ven después de la entrega de la Torá es cómo Dios los instruye a ellos para que construyan el Mishkan y cómo Dios los instruye para que hagan sacrificios en el Mishkan. En la Parashá nos dice, me reuniré allí con ustedes. Al final, hablando de la tienda de reunión. Había una tienda de reunión para reunirse con ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de allí hacer ofrendas. Segundo, moraré dentro del pueblo de Israel. Es por eso que uno de los nombres del santuario será Mishkan. Mishkan es morada. Refiriéndonos al santuario siempre decimos el Mishkan o el Mikdash, ¿sí? Mikdash, y dice también el versículo, y será santificado con mi presencia. Por eso es que uno de los nombres del santuario será Mikdash. Mikdash traduce santuario. Cuando decimos Bet Hamikdash, dice la casa del santuario. Santuario quiere decir un lugar santo, un lugar especial, un lugar apartado. Entonces, a lo largo de la Biblia, vamos a ver opiniones que aparentemente se contraponen en cuanto a los sacrificios. En algunos versículos se refleja claramente que es algo que la Torá ve con buenos ojos y aspira a ello como un ideal, como una actitud alabable y digna de llevar a cabo. Pero por otro lado, encontraremos versículos cuyo significado claro y literal es que todo lo concerniente a los sacrificios no es una actitud a la cual la Torá aspira, sino más bien una actitud humana de aquella época que la Torá va a tolerar. Ahí están las dos opciones. Por un lado, vemos que hay unos versículos que se detienen en las minucias, etcétera, del sacrificio y que al detenerse tanto en las minucias es porque es importante. Y por otro lado, hay otros versículos en el Tanaj que vamos a apreciar que contradicen a estos primeros y dicen, ¿para qué tantos sacrificios? Aborrezco sus sacrificios, etcétera. Ejemplo de la primera postura están en la parashá, en las parashot como Terumá, Tetzabé, parte de Kitizá, Vayagel y Pekudei que vimos en el libro de Éxodo.
Todo eso que habla de sacrificios suma más o menos unos 440 versículos en estas parashot. Y eso nos habla del santuario y la labor que en él se hace, entre ellas los sacrificios, los korbanot. Y esto nos insinúa que es algo supremamente importante, si no, la Torah no le dedicaría tanto espacio, tanto versículo al tema de los sacrificios. Ahora, más aún, casi todo el libro de Baikra tiene como tema central el tema de los korbanot. Entonces es importantísimo, porque uno de los 5 libros de la Torah habla mucho, mucho, mucho del tema de las ofrendas. Ahora, el Mishneh Torah, que es el libro, es una de las obras máximas de Maimónides, de Ramban, contiene toda la Torah oral y está compuesto por un total de 14 tomos. El Mishneh Torah dedica 3 tomos a hablar acerca del tema de los korbanot, cosa que no es menor, es muy importante. Del total de los 613 mandamientos, 176 preceptos tienen que ver con los korbanot. Del total de los 613 mandamientos, 176 tienen que ver con las ofrendas. Entonces, tantos detalles y preceptos no vienen o sea, no están porque sí, nos vienen a recalcar que no se trata de algo que la Torá toleró, sino más bien se trata de un asunto que es muy importante para la Torá. Es por eso que va a dedicar tantos mandamientos y pormenores para el tema de los mitzvot. Pero argumentaremos para la segunda postura, que dice que eso fue algo tolerado por la Torá, pero pues esa no era la intención inicial. Fue porque en esa época el hombre estaba tan arraigado el tema de sacrificios que por eso la Torá lo aceptó. Esa es la otra postura. Veamos, en los 10 mandamientos, que fue la base del pacto que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel, no figura ningún mandamiento que tenga que ver con los corbanos. En los 10 mandamientos no hay nada de eso. Entre los patriarcas, por ejemplo, no encontramos casi ninguno de ellos, casi, que ofrezca corbanot, a excepción de una vez, y eso fue una sola vez con Abraham. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Abraham? Que Abraham no vemos que haga más sacrificios en la Torá. El sacrificio en el caso de Isaac, sí, ahí lo sacrificó, eso fue la única, porque no aparecen más. En el caso, por ejemplo, de Abraham, acuérdese que cuando hay impacto entre Dios y Abraham, se sacrifica un animal, pero ese animal no es un animal que se sacrifica en un altar. Ujú. No, ese fue un pacto que es diferente a un sacrificio, porque no hubo altar y no hubo fuego para quemar eso. La única vez que Abraham hace sacrificio es en el tema de la que da Isaac, y de resto no aparece más. En los profetas abundan los versículos en donde expresan el repudio de Dios hacia los sacrificios. Pero entonces vamos a ver qué sacrificio, o es hacia todos en general, o cómo es. Vamos a mirar Primera de Samuel 15:22 dice, y dijo Shmuel, ¿acaso se complace el Señor en ofrendas y sacrificios como la obediencia a la voz del Señor? Y aquí el obedecer es mejor que la mejor ofrenda, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Si alguien lee esto sin conocer Torah, va a decir, si ve que los sacrificios no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 15:22 dice, y dijo Samuel, ¿acaso se complace el Señor en las ofrendas y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entonces lo que tenemos es que obedecer la voz del Señor y no hacer sacrificios. Si lees desprevenidamente, podrías llegar a esa conclusión. La conclusión es que el obedecer es mejor que la mejor ofrenda, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. En este caso, vamos a ir aclarando. Sucede que los sacrificios y las ofrendas son ordenadas en la Torá por el Señor. Si los sacrificios y las ofrendas son ordenadas por el Señor, entonces ¿a qué aspecto es que dice que el Señor no se complace en ofrendas y sacrificios? Y dice que la obediencia es mejor que ofrendar. Entonces, por un lado me manda a ofrendar, pero por otro lado me manda a obedecer, y me dice que es mejor obedecer que ofrendar. Primero, ¿qué es lo que tengo yo que obedecer? Si yo me hago la pregunta correcta, puedo llegar a la respuesta correcta. Lo que debo entender es que Dios me mandó obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer su Torah, obedecer sus mandamientos, obedecer sus normas, para lo cual debo estudiar Torah para saber cómo y qué debo obedecer, qué me corresponde a mí y cómo debo hacerlo de la mejor manera. Segundo, al pueblo de Israel le fueron ordenados hacer ofrendas, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que
estaban ofrendando, pero no de la manera correcta que manda la Torá ofrendar. Estaban sacrificando, pero no de la manera que ordena la Torá que se debe sacrificar. Y por eso es que Dios dice, no estoy de acuerdo con sus sacrificios, porque no los están haciendo en el espíritu adecuado. No los están haciendo de la manera correcta. No que entonces debemos suprimir los sacrificios, sino que esos sacrificios deben hacerse en el lugar adecuado, por las personas adecuadas, en el espíritu adecuado. Y vamos a ver cuál es el lugar adecuado, cuáles son las personas adecuadas y cuál es el espíritu adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? Debe ser el santuario que Dios escogió. ¿Cuál es ese santuario? El templo. Al comienzo se hacían en el tabernáculo. Cuando desaparece el tabernáculo y entramos en un periodo en el que no hay tabernáculo, se podían hacer algunas bamot para algunos casos, y cuando se establece el templo en Jerusalén, en el reinado del rey Salomón, de ahí en adelante todos los sacrificios que se hacían en las bamot que estaban en otras partes de Israel fueron suprimidos y solamente se podían hacer sacrificios en el templo de Jerusalén, en el monte del templo. ¿Quiénes sacrifican? Los sacerdotes, expertos, los coanín, expertos en esto. ¿A dónde se lleva? Dentro del templo, al altar de fuego. Bien, ¿quiénes podían sacrificar? El pueblo de Israel. ¿Cuál era la actitud correcta? Una actitud de renunciar y de pedir perdón y de arrepentimiento por lo que se hizo. Bien, hasta ahí entendamos. ¿Por qué leímos entonces que estos sacrificios que estamos viendo al comienzo de esta parashá tienen que ver con el que peca involuntariamente? Si pecó involuntariamente, ¿por qué tiene que hacer sacrificios? Si fue involuntario, porque en el fondo de todo transgresión involuntaria hay de todas maneras un descuido que pudo ser evitado. Es decir, que detrás de todo pecado, de toda transgresión involuntaria, hay una voluntariedad escondida. Voy a dar el ejemplo. Vino Pesaj y se me olvidó y me comí una galleta en la panadería que tenía levadura. ¿Por qué me comí eso que tenía levadura? Porque no tengo el rigor y no tomé las medidas preventivas necesarias para no caer por error. Siempre, y por eso en el Pirkei Avot se ordena que debemos hacer cercos para evitar transgredir la Torá. Si yo sé que esta semana tengo la posibilidad que la semana de Pesaj, tengo la posibilidad de caer comiendo algo que tenga levadura, por lo tanto yo debo tomar todas las medidas previsibles posibles para que en ningún caso yo vaya a terminar comiendo lo que no es. Por ejemplo, voy a evitar pisar una cafetería, porque estando en ese lugar de pronto se me olvide y me pida yo un pastelito o alguna cosa y hice lo que no es. ¿Cuál es el mandamiento que nosotros tenemos para Pesaj? Comer matzá. ¿Para qué días está ordenado comer matzá? Al anochecer, la noche primera, cuando comienza Pesaj, ahí debemos comer matzá. El resto de los días no es obligatorio comer matzá. Ustedes entonces dirán, ¿y entonces podemos comer leudado? No, porque la otra orden que hay en Pesaj es no comerá leudado durante toda la semana de Pesaj. Entonces, una cosa es no comer con levadura y otra es comer matzá. Comer matzá es la orden para el primer día de la festividad y también es para el último día de la festividad. Comer matzá. Pero el resto de la semana podrías pasarlo sin comer matzá, pero eso es una acción positiva, comer matzá, pero la acción negativa es y no comerás nada leudado. Es decir, entonces, cuando yo tengo claro cómo es, yo tomo todas las medidas necesarias para no hacer lo que no es correcto. Si la primer noche de Pesaj yo tengo que obligatoriamente comer matzá, ahí no basta con que yo no coma leudado, sino que además no debo comer leudado y debo comer matzá. Yo tengo que hacer todo lo posible por hacer la compra del matzá. Y es más, puede que tú compres el matzá, pero se te olvidó y luego lo dejaste guardado en la alacena y no lo pusiste en la mesa de Pesaj. Y de pronto por
se te fue por estar en las carreras de la comida, del vino, de todo eso, se te olvidó sacar el matzá y no comiste matzá. Es un ejemplo. Entonces, yo tengo que tener claro que debo hacer todo lo posible para poder cumplir el mandato, porque todo aquel que hace que cae en pecado inadvertidamente, finalmente lo hace por negligencia. Por eso es que es necesaria una ofrenda. ¿Por qué? Porque de todas maneras es un irresponsable, hablándolo en esos términos. Bien, ahora, si lo importante entonces es hacer el mandato como debe ser y en las circunstancias que ordena el Eterno, yo debo obedecer bien la voz del Señor. Entonces, hoy en día, ¿por qué no hacemos ofrenda? No se sacrifican animales. Punto uno, porque no hay templo. Si no hay templo, no hay ofrendas allá en el templo, ni en ningún otro lugar. Segundo, entonces las ofrendas, digamos, de sacrificios, ¿sí? No las ofrendas de ayudar a otra persona, los sacrificios de animales. No hay templo, no hay sacrificio. Por otro lado, el sacrificio lo debe hacer alguien del pueblo de Israel. Por lo tanto, un no judío no está obligado, y como no está obligado, tampoco recae sobre él la responsabilidad de hacer sacrificio de animales. Tercero, si hubiese templo y si hubiese Coanín y todo para hacer los sacrificios, aún así los sacrificios deben hacerse de una manera espiritual, con una disposición de corazón de hacer las cosas bien, no por cumplir. No está bien, por ejemplo, que alguien que es un narcotraficante y hace chanchullos y manda a matar gente y todo, después coja $1.000.000 y se los done aquí al Ben Midrash. Por más que necesitemos esa plata, no podemos recibirla porque esa es una ofrenda para días de hoy, que ya no es de animales, pues una ofrenda de dinero. No la podemos recibir, no la podríamos recibir porque ese dinero es un dinero corrupto. Es decir, que esa persona que va a dar ese dinero lo está haciendo por lavar su conciencia, lo está haciendo con el fin de sobornar a Dios. Pero mire que yo estoy ayudando a esta gente que sí lo necesita, entonces yo doy eso, pero sigo en el negocio. No puede, a eso es que se refiere los sacrificios que son criticados en Primera de Samuel, en Isaías, en Jeremías. Si no hay una actitud de cambio de corazón, de cambio de mente, de cambio de proceder, sino que se está dando como una especie de soborno para las cosas de Dios, ese sacrificio, Dios dice, lo aborrezco. Ese sacrificio, Dios dice, no tengo nada que ver con él. Tengo el libro en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 6, versículo 20 dice, ¿para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. ¿Por qué? Porque esta gente estaba sacrificando no con la intención de hacer cambio, no con la intención de hacer teshuvá, sino estaban haciendo sacrificios para calmar sus conciencias, pero para seguir en las mismas. Ese tipo de sacrificio lo aborrece Dios. Isaías 1:11 dice, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales cebados. No tengo complacencia en la sangre de toros, ni corderos, ni de machos cabríos. Este es uno de los versículos que más utilizan la gente que no sabe de Torah, que dicen que los sacrificios, eso a Dios aborrecía los sacrificios, entonces era un error en el proceder de los judíos. Isaías 1:12 dice, cuando venís a presentarnos delante de mí, ¿quién ha mandado esto de vosotros? ¿O oyáis mis atros? No traigáis más ofrendas vegetales de falsedad. El incienso me es abominación. El novilunio también y el Shabbat también y la convocación de asambleas. No puedo aguantar iniquidad y días solemnes. Es decir, no traigan más ofrendas vegetales. ¿Quién ordenó las ofrendas vegetales? Dios. Son las ofrendas de harina, pero las que dice Dios es, no me traigan más aquí ofrendas, minjá, de falsedad, es decir, no le acepto una ofrenda a gente que venga con un corazón torcido. Tiene que haber realmente un cambio en su corazón para recibirle la ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Cuál incienso? Pues el incienso que he levantado en el templo por sacerdotes corruptos, que los hubo en su época. El novilunio, ¿cuál es el novilunio? Rojo Desh. El novilunio también no lo acepto cuando es una
celebración que están haciendo con un corazón corrupto. Ni les acepto Shabbat, luego sale y pervierte a otros, luego sale de ese Shabbat, pero vive en suciedad de pecado. No acepto eso si no hay un cambio de tuyo de corazón. No que no lo hagas porque el Shabbat es del Señor y porque el rojo de es del Señor y porque las ofrendas son del Señor, pero con un estado espiritual para cambio. ¿Y quién trae eso? El pecador. Todos hemos pecado y somos pecadores, pero la actitud es la actitud de hacer teshuvah. A eso se refieren estos versículos. Sigue diciendo, y vuestros novilunios y vuestras solemnidades y los aborrece mi alma. ¿Cuándo son su rojo de y cuándo son sus solemnidades? Cuando no hacen de acuerdo a lo que Dios ordena en la Torah y con la actitud detallada en la Torah. Entonces ya deja de ser un Shabbat de Dios para ser un Shabbat de la persona que no está conectado con el Shabbat verdadero. Y me son una carga pesada, cansado estoy de llevarlos. Y cuando extendáis vuestras manos, es decir, cuando levanten manos para pedir o para alabar, escondo de vosotros mis ojos, y aunque hagáis muchas oraciones, no oigo vuestras manos, están llenas de sangre, porque había gente, asesinos, que seguían asesinando al pueblo y aún así llevaban ofrendas. Lavados y limpiados. Aún así, todos tienen derecho a cambiar y Dios da la posibilidad. Lavaos y limpiados, apartad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesar de hacer lo malo. Es decir, que da la opción de cambio. Pero ¿cómo es ese lavarse y limpiarse? Pues obviamente no es con estropajo y jabón. Aprended a hacer lo bueno, buscar lo justo. ¿Y cómo puedes tú aprender a hacer lo bueno? ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué no? Entonces, con la Torah. Busque lo que es justo, socorra al oprimido, mantengan el derecho al huérfano, defiendan a la viuda, es decir, a la persona desamparada. Venid pues y argullamos juntos, dice el Señor, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, es decir, rojos, 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 como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque siempre que sea en Yom Kippur, el sacrificio del cordero de Yom Kippur, que expiaba los pecados del pueblo, se untaba una especie de vara que era un copito, como un copito, pero pues largo, grande, de madera, que en la punta tenía algodón. Ese algodón se untaba con la sangre del sacrificio. Se colocaba esa asta en la parte superior del templo y con el paso de los días, ese algodón volvía a ser nuevamente blanco. Ya cuando el templo estaba lleno de corrupción, nunca más ese algodón volvió a blanquearse. Y a eso se refiere esto. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fuesen rojos como carmesí, como la lana quedará. Si alguien transgrede y obra deslealmente contra Hashem, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando, o reteniéndole el sueldo, Baikra 5:21, que está conectado directamente con los sacrificios de lo que lo que se va a llevar al altar. Si alguien transgrede y obra deslealmente contra Hashem y contra el prójimo, fíjense que las tablas de la Torah están divididas en una parte, lo que tiene que ver contra Dios y con Dios y lo que tiene que ver con el prójimo. Los sacrificios debían contemplar esas dos opciones. A nivel espiritual, la persona debía estar preparada para esas dos opciones. A nivel espiritual, no tener deudas con el prójimo en el sentido de no tener cosas por perdonar o por confesar para cambiar. Viniendo nuevamente, la explicación que nos da Maimónides con respecto a los sacrificios es una y otra va a ser la que nos dé Nachmanides. Maimónides es el Rambam, Nachmanides es el Ramban con N al final. El Ramban, que es Maimónides, con respecto a los sacrificios, nos dice que los korbanot es algo que fue legislado por la Torá como un instrumento de lucha contra la idolatría. Es decir, servir a Dios no como lo hacen los idólatras, y es por eso que los korbanot habrá tantos detalles justamente para que los sacrificios no sean de la manera que hacen los idólatras o que hacían los idólatras en esa época. Podríamos preguntarnos entonces, si es así, entonces, ¿por qué no evitó del todo los sacrificios Dios al comienzo? Y a esto nos responde Maimónides que para los seres humanos de aquella época esa era la forma normal de servir a un ser elevado.
Por otro lado, Nachmanides se opone tajantemente a la explicación, ¿no? A la opinión de Maimónides y sostiene que el objetivo de los korbanot que están establecidos en la Torá tiene un profundo significado por sí mismo. Ahora, si analizamos más meticulosamente, notaremos que luego que se sella el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí, la Torá luego nos relata que hicieron 12 altares y ofrecieron sacrificios. Es decir, que en realidad en el monte de Sinaí, en donde se hizo el pacto de los 10 mandamientos, sí hubo sacrificios, sí hubo korbanot. Además, lo primero que nos menciona al final de la parashá de Yitro, que es donde Éxodo capítulo 20, esa parte, luego de los 10 mandamientos, son los detalles de cómo debería ser construido el altar, en donde pueden ser ofrecidos los korbanot, los sacrificios. Pero aún más, cuando Noah sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Sacrificio. Ahora, la pregunta es, obviamente los sacrificios fueron de los animales puros. Allí no podemos decir que se trataba de una actitud para contraponer a la idolatría, porque es que sucede que los únicos que estaban vivos eran Noé y su familia. Entonces era el momento de haber comenzado una nueva historia sin sacrificios. Sin embargo, Dios los sigue sosteniendo y ordenando y ahí Noé hace sacrificios de animales. Entonces, el planteamiento del tema de la idolatría es verdadero, de cómo se debían hacer en el templo diferentes al resto del mundo, pero no es una respuesta completa de por qué Dios ordena que se hagan sacrificios. Por ejemplo, también Caín y Abel trajeron cada uno sacrificios a Dios. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual los profetas claman con tanta dureza en contra de los mandamientos? Cuando es que Dios no acepta los korbanot, y ya lo explicamos, Dios no acepta los mandamientos cuando se trata de un soberano al eterno. Seforno, que es uno de los comentaristas de la Torá, se cuestiona por qué está escrito en el versículo aquel que ofrezca un corbán de él. Aparentemente está de más la última palabra, el de él. Debería decir aquel que ofrezca un corbán y punto, pero dices aquel que ofrezca un corbán de él. Entonces, Seforno nos dice que el motivo por el cual agrega la palabra de él es para decirnos que el corbán no puede ser algo vacío y desconectado con la persona y sus actos, sino que tiene que ser un acto en el cual el individuo se somete plenamente a Dios y expresa su arrepentimiento por lo malo que hizo. Ahí debe estar involucrada la persona cuando hace el sacrificio. Hoy en día, esos sacrificios tienen que ver con dos aspectos. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios de animales. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios de hoy en día? Para que haya arrepentimiento verdadero, debe haber primero una introspección y una revisión real de nuestro proceder. Los sacrificios también están representados en la mesa de la casa, y el sacerdote es el que oficia en ese sacrificio en la mesa de la casa, porque nosotros ingerimos, etcétera. Por otro lado, el reemplazo también tiene que ver con el estudio de la Torá. Cuando alguien estudia Torá es como si estuviera sacrificando en el templo. Obviamente ese estudio de Torá tiene que tener también implícito un estilo de vida y un corazón dispuesto al cambio permanente y al cambio obviamente ajustado a la espiritualidad que plantea la Torá. Bien, preguntas antes de terminar.